Buen día, mi nombre es Gustavo Ángel Chacón Francisco, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Pertenezco a la clase de Electrónica 2. Mediante este video explicaré el proyecto realizado en conjunto con mi equipo, el cual está conformado de los siguientes integrantes: Israel Espinosa Báez, Kenia Victoria Arreaga Garza, Ricardo Huicochea Romo, Jane Lisset Posada Martínez y su servidor Gustavo Ángel Chacón Francisco. Este proyecto consiste en el diseño de un sistema de instrumentación el cual mide la corriente de salida de una fuente de poder, donde al final del diseño de este circuito se enciende un LED si el nivel de corriente se encuentra entre 1 y 2 amperes. El diseño realizado es el siguiente. Aquí podemos apreciar el diseño que en conjunto con mi equipo se realizó. En la primera fase contamos con una fuente de poder, posteriormente contamos con un amplificador de instrumentación, el cual se conforma de 3 amplificadores operacionales. En la fase 3 contamos con el circuito comparador y por último tenemos nuestro LED, el cual nos indicará que todo este diseño es funcional de acuerdo a las especificaciones iniciales que se dieron, donde el LED enciende solo si la corriente va de 1 a 2 amperes. Ahora explicaré un poco más detallada cada una de las fases, empezando con la fuente de poder. En la fuente de poder contamos con nuestra fuente de corriente alterna a 120 voltaje RMS a 60 Hz. En esta parte tenemos una entrada senoidal. Posteriormente contamos con nuestro transformador que tiene una relación de 10:1. Siguiendo el circuito contamos con nuestro puente de diodos, donde la señal de entrada senoidal se convierte en una señal pulsante. Al salir del puente de diodos, la señal se dirige al capacitor, el cual tiene una función de filtrado, convirtiendo el voltaje de entrada en un voltaje rizo. Posteriormente tenemos nuestro regulador de voltaje, el cual nos entrega una señal de 12 volts. Dicho voltaje será analizado al momento de iniciar la simulación. Antes de explicar la fase 2, que sería el amplificador de instrumentación, explicaré el porqué de estas dos resistencias en esta sección. Dichas resistencias son necesarias para medir la corriente de salida de la fuente de poder. El valor de la resistencia RL se calculó con relación a la corriente IX, debido a que estas dos resistencias están en serie. Se despejó RL para una corriente de 2 amperes respecto al voltaje de salida de la fuente, que serían 12 volts. Inicialmente contábamos aquí con una resistencia de 1 ohm y el valor que nos arrojó el análisis teórico para esta carga RL fue de 5 ohms, pero al poner una resistencia de 1 ohm y 5 ohms en esta parte, el circuito al momento de simularlo, ambas resistencias terminaban quemadas debido a que la corriente que circulaba por esta parte era muy alta, por lo que se decidió cambiar estas resistencias por una de 1 kilo ohm y una de 5.3 kilo ohms. El hecho de que se hayan cambiado las resistencias de 1 ohm y de 5 ohms por una de 1 kilo ohm y 5.3 kilo ohms no afecta la relación, debido a que aún estando en kilo ohms, la corriente que circularía por aquí sería de 2 amperes con relación a un voltaje de 12. Dichas resistencias también se vieron en la necesidad de ser cambiadas, ya que si calculábamos la potencia en esta resistencia, teníamos una potencia de 24 watts, lo cual para una resistencia de 1 ohm era demasiado elevada. Igual para esta resistencia de 5 ohms. Es por ello que ambas fueron cambiadas por resistencias en kilo ohms. Siguiendo con la explicación de nuestro diseño, tenemos nuestro amplificador de instrumentación, el cual se conforma de 3 amplificadores operacionales. 2 en la primera parte, donde entran los voltajes provenientes de la fuente de poder, y en la segunda parte tenemos otro amplificador operacional, el cual tiene una condición restadora, por lo que la configuración es un amplificador operacional restador. Explicando el desarrollo de este amplificador de instrumentación, tenemos dos voltajes de entrada,
La línea verde sería el voltaje 2, la línea azul sería el voltaje 1. Este amplificador de instrumentación tiene una ganancia unitaria, por lo que el voltaje de salida de este amplificador de instrumentación cumple con la siguiente relación, donde el voltaje de salida sería igual a Ix, la cual sería igual al voltaje 2 menos el voltaje 1, al ser y al tener una ganancia unitaria. Estos amplificadores de instrumentación tienen una cierta característica, donde la resistencia R6 y R7 tienen que ser de la misma magnitud, R4 y R5 tienen que ser de la misma magnitud, R1 y R3 tienen que ser de la misma magnitud. Sin embargo, R2 es de un valor diferente, debido a que R2 va directamente relacionado con la ganancia que nosotros queramos que nuestro amplificador de instrumentación tenga. Estos amplificadores de instrumentación son usados para la lectura de señales muy pequeñas, para que no sean distorsionadas dentro de los circuitos y dentro de las aplicaciones en las cuales se utiliza. Algunas de las aplicaciones en las cuales podemos encontrar amplificadores de instrumentación podrían ser en el electrocardiograma, en la biomédica, en micrófonos, solo por mencionar algunos. Siguiendo con el diseño, llegamos a la fase 3 de nuestro circuito, donde tenemos el circuito comparador. Dicho circuito se encarga de analizar el voltaje de salida de nuestro amplificador de instrumentación, el cual cumple con esta relación. El funcionamiento del circuito comparador es el siguiente. Bien, nuestro circuito comparador está compuesto de dos amplificadores operacionales y una compuerta llamada XOR, y de salida tenemos un LED. Dicho LED, como se dijo al inicio del video, solamente encenderá si la corriente se encuentra en un rango de 1 A a 2 A. Si es mayor a 2 A, el LED estará apagado, y si es menor a 1 A, el LED también estará apagado. Ahora, al tener aquí una compuerta XOR, el circuito comparador tiene dos señales. Por eso se tienen aquí dos amplificadores. Entonces, la salida del amplificador de instrumentación se analiza dos veces. Una con relación a 1 volt y otra con relación a 2 volts. En este primero, el voltaje de salida del amplificador de instrumentación se analiza con relación a 1 volt. Por lo que si el voltaje de salida es menor a 1 volt, la señal que este amplificador de operacional dé a la compuerta XOR será un 0 digital. Si es mayor a 1 volt el voltaje de salida del amplificador de instrumentación, la salida digital que le dé a la compuerta será un 1. En el segundo caso, el voltaje de salida del amplificador de instrumentación se analiza con respecto a 2 volts. Si el voltaje de salida del amplificador de instrumentación es menor a 2 volts, en esta parte, en esta salida digital que va directamente a la compuerta XOR, será un 0. Pero si el voltaje de salida del amplificador de instrumentación es mayor a 2 volts, entonces la salida digital que tengamos que se dirige a la compuerta XOR será un 1. Dicho lo anterior, para que nuestro LED encienda, el voltaje aquí debe ser mayor a 1, por lo que aquí tendremos un 1 digital. Y el voltaje aquí debe ser menor a 2 volts, por lo que aquí tendríamos un 0 digital para que nuestro LED pueda encender. Se podrán preguntar por qué en vez de que esta salida sea un 1 digital es un 0. Es debido a que para que aquí sea un 1 digital, la señal que se compara aquí con respecto al voltaje de salida del amplificador de instrumentación debe ser mayor a 2, y nuestro LED solamente enciende de 1 a 2. Si es mayor a 2, entonces el LED estará apagado. Entonces, como dije al principio,
si la señal del voltaje de salida es menor a 2, aquí será un 0. Entonces, si aquí es un 1 y aquí es un 0, eso quiere decir que aquí el voltaje es mayor a 1 y aquí el voltaje es menor a 2. Por lo que para esa condición nuestro LED estará encendido. Ahora bien, habiendo explicado cada una de las fases de nuestro diseño, procedemos a simular. La simulación ya ha sido puesta, por lo que nuestra fuente de poder en este punto nos entrega 12.44 voltios. En la línea del voltaje 2 tenemos una entrada de voltaje de 12.43, que sería lo mismo que viene dando la fuente de poder directamente. Para nuestra entrada de voltaje 1 sería el siguiente voltaje, que serían 10.46 voltios en esta parte. Serían 12.43 en esta entrada y 10.46 en esta. Y nuestro voltaje de salida del amplificador de instrumentación son 1.976 voltios, por lo que está en un rango de 1 a 2. Por eso es que nuestro LED enciende. Ahora, para comprobar que nuestro circuito funciona para valores menores a 1 y mayores a 2, cambiaremos el valor de RL, por lo que pasaremos a detener nuestra simulación para cambiar el valor de RL. Ya detuvimos la simulación. Le pondremos a la resistencia RL un valor menor a 5.3, lo dejaremos en 5. Vimos que ya cambió el valor de RL, por lo que vamos a simular. La simulación ha comenzado y vemos que nuestro LED está apagado. Esto es debido a que el voltaje de salida del amplificador de instrumentación es igual a 2.074. Y vemos aquí que aunque sea por mínimo, nuestro circuito comparador analiza esta señal de salida del amplificador de instrumentación, tomándolo como que el valor es mayor a 2, es mayor a 1, pero es mayor a 2, por lo que no cumple en el rango de 1 a 2 y nuestro LED se apaga. Ahora, hagamos lo mismo, pero para un valor menor a 1. Vamos a detener nuestra simulación nuevamente. Cambiamos el valor de RL, lo cambiaremos por un valor de 12 kiloohms. Vemos que ya se cambió. Iniciaremos nuevamente la simulación y vemos que el LED sigue apagado. Esto debido a que el voltaje de salida del amplificador de instrumentación es menor a 1. Por lo tanto, nuestro circuito comparador nos da la señal de que el LED, o más bien los valores de salida del amplificador de instrumentación, para que el LED encienda, no cumplen con las características iniciales de 1 a 2. Nuevamente detendré la simulación y volveré a cambiar a un valor de 5.3 kiloohms. Iniciaré la simulación otra vez y vemos que nuestro LED enciende debido a que el voltaje de salida del amplificador de instrumentación es 1.976 voltios. ¿Hasta qué rango sigue funcionando el LED? Comprobamos que el LED sigue funcionando hasta un rango de 11.3 kiloohms. Ya cambiamos el valor de la resistencia RL, le damos en simular y nuestro LED sigue encendiendo. Esto debido a que el valor del voltaje de salida del amplificador de instrumentación es igual a 1.017. Entonces, en un rango de carga RL de 5.3 kiloohms a 11.3 kiloohms, nuestro diseño de circuito es funcional para que el LED encienda en una condición de 1 a 2. Este es nuestro diseño y cumple con las características iniciales que fueron dadas. Muchas gracias.